Se han producido, entre otros hechos importantes, por una parte, en el mundo judicial, una declaración testimonial muy grave del señor Jorge Barata, que fuera el representante de Obrex acá. El señor afirmó que había financiado varias campañas presidenciales a lo largo de este siglo y también campañas municipales, mencionó a la Susana Villarán, y parlamentarias, sobre las que no dio nombres. Ese mismo día, en el Congreso, se tomó una decisión en el Pleno, con amplia mayoría, que es la de pedir una investigación que pueda conducir a la destitución a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es la institución autónoma encargada de sancionar y de nombrar a jueces y fiscales en nuestro país. Quiere decir que se trata de una institución clave, cuya autonomía es indispensable para que las investigaciones fiscales y judiciales puedan llevarse a cabo sin interferencia de la política. Pues el hecho de que los 7 puedan ser destituidos ha naturalmente puesto en alerta a todos los que asumen a la democracia como un sistema de equilibrio entre poderes que se diferencian y se respetan. Para entender los alcances de la decisión parlamentaria de ayer, hemos invitado a 2 profesionales jóvenes. Por una parte, el abogado y excongresista Luis Roel Alba, miembro de Acción Popular, constitucionalista, exfuncionario en la Defensoría del Pueblo, y por otra parte el economista Álvaro Hensler, quien ha sido elegido recientemente presidente de la Asociación Civil Transparencia, que es una de las instituciones más importantes de la sociedad civil de hace más de 25 años, que vela por la consolidación y la vigencia plena de nuestra democracia y naturalmente su exigencia electoral. Quisiera preguntarle, señor Hensler, ¿cómo han vivido ustedes ayer esta doble noticia? Tanto más que ustedes tienen una asamblea que es pluralista, donde hay voces diferentes, que lo que tienen en común es el compromiso por la democracia. Gracias, señor Carvalho, por la invitación. En Transparencia, que somos una entidad partidaria y con mucha diversidad. Apartidaria, ¿no? Sí. Estamos preocupados y sentimos que la justicia peruana, limpia, autónoma, independiente, está bajo un ataque feroz, porque no solamente es la moción del Congreso del día de ayer, hay un contexto mayor. Hay 3 frentes de ataque frente a la independencia de la JNJ. La primera es que hay una demanda competencial en el Tribunal Constitucional para reducirle, quitarle competencias de sanción que tiene la Junta. Lo segundo es que la fiscal de la Nación también ha puesto medidas para evitar que la investiguen a ella. Y finalmente, varias denuncias y propuestas en el Congreso, de las cuales esta ha prosperado y ha tenido ayer una aprobación mayoritaria. Estos 3 frentes buscan básicamente 3 cosas. Reducirle competencia y la misión fundamental de la JNJ, que es asegurar que hayan jueces fiscales probos, quitarle ese poder de sancionar a jueces y fiscales que son corruptos o cometen faltas graves. Lo segundo es prohibir o eliminar la posibilidad de investigar a algún fiscal en particular, en este caso la fiscal de la Nación, que ha tenido un accionar correcto y valiente en ciertos aspectos, pero que tiene denuncias que tiene que responder frente a esta Junta. Y finalmente, suspender o inhabilitar a algunos miembros de la Junta o a toda la Junta. Bueno, lo que ha hecho ayer el Congreso se ha ido su plan maximalista, es decir, sacar a toda la Junta en un plazo de 15 días después de una investigación. Y eso porque la señora Moyano intercedió para que no sea de 7 días, ¿eh? Con su gran magnanimidad pidió que fuera no de 7 sino de 14 días. Ahora, aquí hay que entender una cosa. Hace 5 años el Congreso de la República, utilizando el artículo de la Constitución que efectivamente puede suspender a miembros de la Junta, hizo lo mismo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Utilizó ese artículo para destituirlos porque había una falta grave. ¿Cuál fue la falta grave? Nos acordamos todos los peruanos, los cuellos blancos, los hermanitos, sí, y el tráfico de dinero para poner o sacar jueces. Esa fue la falta grave, con lo cual el Congreso correctamente los inhabilitó. La pregunta que nosotros hacemos en Transparencia ahora y no encontramos respuesta
es cuál es la falta grave que ha cometido la Junta Nacional de Justicia para algo tan delicado y grave como destituir a todas. Y la verdad es que nosotros, analizando toda la propuesta, no existe argumento racional, lógico, jurídico, constitucional para argumentar que hay una falta grave frente a simplemente la posición de la Junta en un pronunciamiento en relación a un accionar del Estado, del Congreso, o incumplir, en teoría, un artículo de la Constitución en relación a la edad de una miembro de la Junta. Que si uno lee otro artículo de la Constitución, se da cuenta que uno lee la Constitución completa. Claro que sí. Señor Roel Alba, su reacción ante lo que hemos escuchado de Álvaro Gentler. A ver, yo creo que coincidimos de que las 4 causales por los cuales se está buscando aplicar el artículo 157 de la Constitución... Recuerde los cuáles son los 4 causales, por favor. A ver, la moción establece entre las causales... Zoraida Ábalos. Claro, el caso de Zoraida Ábalos, el mensaje. Haber publicado un comunicado exhortando de que no se le removiera, porque eso afectaba el orden constitucional, ¿no? Ese es el primero. Segundo. No. El segundo, en relación a cómo se debe interpretar el artículo 156 de la Constitución sobre los 75 años. La edad de uno de los miembros, ¿no? Sí. Y también, ¿qué más? Cabe una intromisión de la misma Zoraida Ábalos para que la Junta se pronuncie a favor, ¿no? Hay una intromisión por parte de ella y por ahí tengo uno más. Pero usted concuerda con nosotros. Claro, yo creo que no hay... en este sentido que ninguno de esos que hemos nombrado, y si no me equivoco, uno creo que es de una denuncia por ahí que ha salido periodística, pero que no tiene una razón de ser. Se ha adelantado opinión. Que ha adelantado opinión. Señor Aldo Vázquez. Que filtraron la denuncia o la investigación o proceso disciplinario. Y que no hay evidencia. Que no hay evidencia de eso. Entonces, claro, si uno empieza a analizar, dice, conjuntamente conversamos antes de que iniciara la entrevista, que algo no está bien, ¿no? Porque justamente, si uno revisa el artículo 157 que se le está aplicando en esta moción, es removerlo por falta grave. De las 4 supuestos que hemos visto y que ha sido aprobado ayer la moción que iba a investigar la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso por 14 días hábiles, yo no encuentro cuál es la falta grave. Falta grave es lo que vimos exactamente con el anterior Consejo Constitucional de la Magistratura, que generó tanto escozor en la ciudadanía que obligó una reforma constitucional por referéndum, que creó justamente esta Junta Nacional de Justicia, que ha sido elegido por una comisión especial, sí, en donde ha estado el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial representado por su titular, miembros de universidades públicas, de las universidades privadas. Es decir, los titulares de los poderes del Estado y los representantes de las universidades han elegido a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, una comisión especial, porque justamente se creó un cambio en quiénes eran los que ejercían la asignación de jueces y fiscales. De acuerdo. Señor Roel Alba, usted ha sido congresista, ha sido miembro justamente de la Comisión de Justicia a la que se ha atribuido este tema. ¿Cuál es el procedimiento previsto en nuestro marco normativo y en el reglamento para que la Comisión de Justicia pueda presentar un dictamen ante el Pleno, eventualmente proponiendo, como es el espíritu sin duda de lo que se ha aprobado ayer en el Congreso, de destituir a todos los miembros? El gran problema que tiene el Congreso de la República es de que muchos de los aspectos y procedimientos que están en la Constitución no están reflejados en su reglamento. Este artículo 157 no tiene un procedimiento como es el procedimiento de acusación constitucional que está en el artículo 89 del reglamento. Pero que está siendo usado contra 2 de los miembros, por lo demás, porque tanto Aldo Vázquez como la señora Tello, me parece, están siendo objeto, uno por razones de su edad y el otro por haber hecho, adelantado opinión. Hay un procedimiento que sí está definido ante su comisión de acusaciones constitucionales. ¿Cuál es el procedimiento que se puede aplicar contra autoridades que tienen esa importancia en el equilibrio de poderes? Se van a regir bajo las reglas que se han aprobado en esta moción, que son 14 días hábiles, que el encargo lo tiene la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y que ellos tienen la obligación de hacer un informe en donde se establezca sobre los 4 puntos qué hacer con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En pocas palabras, hay un vacío tal que podría permitir arbitrariedades y afectación al debido procedimiento parlamentario en esta causa. ¿Por qué? Y sobre todo por la causal de causa grave. Causa grave, ya pusimos el ejemplo,
Claro, prevaricato. Ajá, pero en este caso... Tráfico de influencia. Exactamente. En este caso, la falta grave, creo que, y por eso que hay bastantes críticas sobre lo que se ha aprobado ahí en el Congreso, respecto de que no hay una causal objetiva, una causal que en verdad active este artículo constitucional. Señor Hensler, ustedes son una institución peruana, peruanísima, nacida acá. ¿Cómo reaccionan, cómo perciben ustedes este comunicado que tempranamente ha publicado el sistema de las Naciones Unidas en el Perú? Es decir, el conjunto de las agencias de la ONU en nuestro país bajo coordinación de un coordinador residente. Hay quienes se han ofuscado y han sentido, han hablado del lobby y han hablado de globalismo, que es un concepto que algunos quieren introducir para desacreditar nuestra inserción en la comunidad internacional y creer que todo lo humano viene del extranjero. Explíquenos, por favor, cómo interpreta usted este comunicado del sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Yo creo que hay dos ideas fuerza. Primero es que el Perú está sujeto no solamente a nuestra Constitución, sino a una serie de acuerdos que tenemos a nivel internacional. Lo que ha hecho Naciones Unidas en su comunicado de 2 o 3 párrafos es hacer mención a los acuerdos que tenemos en Naciones Unidas y a nuestra propia Constitución. Efectivamente, en Naciones Unidas no es tan común que se manifieste, con lo cual, en mi opinión y la opinión de Transparencia, nos hace pensar de la gravedad del asunto que estamos adelante. Ahora, otra cosa a mencionar es que Transparencia es parte de la Mesa de Gobernanza Electoral. La Mesa de Gobernanza Electoral está convocada por el PNUD, está auspiciada por países amigos como la Unión Europea, Estados Unidos, lo integran los organismos electorales y también organismos de la sociedad civil. Insospechables de ser agentes del castrochavismo, o del comunismo, o del globalismo, o de esos ismos que a algunos les gusta utilizar para justificar sus comportamientos. Y esa mesa comienza a recibir los informes de OEA y de la Unión Europea para hacer las mejoras que tiene que tener nuestro sistema electoral. En ese espacio peruano institucional con apoyo de países internacionales y de los organismos como Naciones Unidas, también estamos preocupados y acaban de lanzar en la mañana un tuit reflejando también la preocupación de la ruptura de la institucionalidad y la autonomía de la Junta Nacional de Justicia. Con lo cual creo que recibir el apoyo internacional y las alertas tan graves frente a una posible debacle del orden constitucional, del equilibrio de poderes, porque acá es bien importante, señor Carvalho, mencionar. La democracia de mayorías y minorías funciona porque hay una separación de poderes entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial y en este caso la Junta, que se encarga de asegurar que quienes son fiscales, jueces o líderes de organismos electorales mantienen una ética adecuada. La Junta Nacional de Justicia, diferente al Consejo Nacional de Magistratura que estaba repleto de corrupción, ha destituido en los últimos 5 años a más de 250 jueces o fiscales por actos graves. Se han ganado muchos enemigos, ¿eh? 250 fiscales y jueces destituidos, es bastante gente. Y curiosamente la pregunta que hay que hacerle al Congreso de la República es cómo una entidad que a través del concurso que bien menciona Roel, que fue un concurso público, meritocrático, no hay ningún cuestionamiento ético a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y ellos han ejercido su labor de una manera transparente y se comprueba con sus actos y con sus hechos que han tenido ninguna discreción ideológica, sino técnica en poder sancionar, designar o retirar del cargo a jueces y fiscales. Señor Roel Alba, su punto de vista como constitucionalista sobre el tema de la edad, porque todas estas críticas comenzaron con ese punto que es muy específico y concreto, y aparentemente no hay consenso entre los constitucionalistas. El tema es si alguien que ha cumplido 75 años después de haber sido elegido debe completar su mandato de 5 años o cesar el día que cumple 75 años. ¿Qué dice la norma sobre esto? A ver, algo que dice el artículo 156 de la Constitución, dice, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, y en su inciso 3 dice, ser mayor de 45 años y menor de 75 años. Es decir, para ser miembro, pero es justamente para el concurso que hace la comisión especial, ¿no? Entonces, si tú haces entre ese intervalo, entre 45 y 75 años, tú puedes ser elegible, es elegible. Claro, como bien ha señalado, hay varios constitucionalistas que dicen, claro, puedes, por un lado, tú tienes la opción de entenderlo como la edad para poder ser elegido y concluir el mandato aún superando los 75 años. Claro, el patrón dice, no, esa es la edad tope. La edad mínima para ser miembro y la edad tope para culminar sus funciones. Tú llegas a 75 años, tú debes dar un paso al costado, renunciar o que el Congreso, perdón, que la Comisión Especial
convoca a tu accesitario, ¿no? A tu Sería reemplazo. elegido al borde de los 75 años. Sería una elección un poquito dudosa, ¿no? Si es que el límite es 75, no tiene sentido elegir a alguien que está a punto de cumplirlos. Claro, yo creo que el espíritu de la Comisión Especial cuando eligió a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es la primera conformación de este órgano que es novísimo, que reemplaza al Consejo Nacional de Magistratura, fue que ellos terminaran el periodo. Dudo mucho que estos miembros, que eran, por ejemplo, inclusive el presidente del Tribunal Constitucional, que es miembro de esta Comisión Especial, ha sido parte de este nombramiento. Sí. Entonces, dudo mucho que el espíritu de ellos haya sido, bueno, los nombramos para que luego un par de años dejen la función, ¿no? Yo creo que eso... porque en el Tribunal Constitucional no hay tope de edad. Exactamente. Pueden ser jueces constitucionales mientras vivan y razonen. Señor, algo que clarificar en este punto que es bien importante. Hay dos artículos de la Constitución que hay que leer juntos. El artículo que ha mencionado acerca de los requisitos para ser parte de la Junta, porque habla de ser peruano, tener un currículum probo, etc. Y lo segundo es que el artículo anterior habla que es una posición por 5 años. Además, si juntas los 5 años con el periodo de entrada a la posición, ves la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y ves las causales de vacancia, y no hay vacancia si tú tienes 76, 77 años. Y además hay jurisprudencia en el Perú donde hay jueces o cargos que entran en la edad que delimita la Constitución y continúan por el periodo que se han sido elegidos. Con lo cual la Junta Nacional de Justicia ha actuado bien en no tiene ningún argumento constitucional para sacar a la doctora Tello de esa posición. Ahora bien, usted cuando explicó el debate que había habido en la Asamblea de Transparencia, usted dijo que hay que interpretar esta iniciativa parlamentaria de ayer en un contexto que está marcado, dijo usted, por un conflicto de competencias planteado por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional para, de facto, reducir, el verbo que ha usado usted, parte de las funciones que venía ejerciendo la Junta Nacional, y quitarle los dientes. En segundo lugar, usted mencionó también que la fiscal a título personal había presentado un amparo para no ser investigada, al menos no por 2 de los miembros de la Junta, que son el señor Vázquez y la señora Tello, por las razones que se han mencionado. Y en tercer lugar, usted había dicho que en el Congreso había ya un procedimiento ante la subcomisión. ¿Cómo interpreta ahora, después de haber oído la opinión del señor Roel Alba, este salto, este paso más que se ha dado al plantear un proceso sumario? ¿De dónde esta palabra? Ayer hemos escuchado a un magistrado español, de paso en Lima, una eminencia de la Corte Suprema, si así se le puede llamar, de España, la Audiencia Nacional, que nos dijo que cuando él escuchó la palabra sumario pensó en una situación de guerra, atención a la patria, funcionamiento de 24 horas, que de cuándo acá se puede someter a autoridades judiciales a un proceso sumario. Hay que entender que el principal drama del país, y de los cuales toda la ciudadanía está harta, es la corrupción. Y que la política se ha convertido lamentablemente en un lugar para los intereses estrictamente personales, particulares de cada uno de los políticos que ejerce el cargo, con muy pocas excepciones. Ese es el drama que explica por qué quieren tumbarse a una entidad autónoma, independiente y que está haciendo un trabajo correcto para lograr nuevamente impunidad, lograr poner a gente cercana y afín a sus intereses. Y aquí lo que hay que entender, y la ciudadanía tiene que capturar, es que no estamos defendiendo a los 7 jueces actuales, ni estamos incluso defendiendo la institución per se. Lo que estamos defendiendo es que los políticos de turno y un grupo en el Congreso están generando argumentos falsos, sin el carácter constitucional, y buscando y rebuscando algún elemento para poder hacerse de un poder mucho más allá de sus competencias congresales o el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional. Y esto es muy grave para el país, porque finalmente la democracia, como repito, Fernando, es el equilibrio de poderes y el bien público común. Lo que estamos viendo ahora es un escenario de ruptura de ese equilibrio de poderes y, lamentablemente, ya hace muchos años, la política como un lugar donde los políticos se defienden de sus intereses personales, sus negocios personales y sus procesos judiciales, en vez de trabajar por una justicia, por un desarrollo para todos los peruanos. Luis Roel Alba, el señor Heinz, como usted ha escuchado, está enfatizando un tema que es efectivamente nuclear en la vida pública del Perú, que es la corrupción. Pero hay otro tema sobre el que yo quisiera conocer su opinión, que es que
La Junta Nacional, además de nombrar, sancionar y destituir jueces y fiscales, nombra a los miembros de las autoridades electorales. Y aquí alguien está diseñando lo que va a pasar con el proceso electoral futuro, que no sabemos cuándo será. En principio el 2026, pero nunca se sabe. Díganos una palabra sobre este aspecto de los intereses oscuros respecto del marco en el que se llevarán a cabo las elecciones pasadas, habida cuenta de lo que hemos visto en las elecciones del 21, la tesis del fraude y la hostilidad que ha habido en muchos sectores contra el Jurado Nacional actual. Yo creo que es muy importante resaltar la importancia de instituciones sólidas. El gran problema que tiene nuestro país es de que las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros, se han venido delegitimando el fin de la ciudadanía y ya se está perdiendo esa institucionalidad y el respeto a las instituciones por parte del pueblo peruano. Es necesario fortalecerlos, es necesario garantizar que sus funciones se realicen de manera independiente y autónoma. Acciones como la de ayer del Congreso, lo único que nos hace pensar a la ciudadanía es de que el Congreso quiere o imponerse frente a otras instituciones, lo cual está vetado en un Estado constitucional de derecho donde se respeta la autonomía e independencia de cada poder y órgano constitucionalmente autónomo, como es la Junta Nacional de Justicia, con una rabieta, porque se puede denominar de esa manera, una rabieta que tiene una más del Congreso, frente a una institución. Pero la rabieta es algo puntual y emocional. Acá parece que hay un cálculo, hay un esperemos, plan que se ha ido claro, maquinando, ¿no? Esperemos que esos 84 votos, porque se ha aprobado por 87 votos, para que exista la remoción de estos miembros, necesitas 87. O sea, estás a 3 votos. Sí, sí, es posible. Es Sobre muy todo, preocupante. hay que decirle al señor Rueda Alba, porque los miembros de su partido han votado a favor de esta ley. Por eso, cuando usted habla sobre la opinión pública, por favor, sí, han votado a favor de esta yo lo moción. sé, claro que sí. Explíqueme, ¿qué está pasando en la Acción Popular? Si las cosas son como las ha dicho usted, ¿cómo es posible que la mayor parte de los miembros de la bancada de Acción Popular voten a favor de esta iniciativa? Como ya lo he mencionado en repetidas oportunidades, yo creo que si bien el Congreso de la República tiene la capacidad de fiscalizar, que los convoquen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que lo convoquen como un acto de fiscalización, que lo convoquen a la Comisión de Fiscalización que también tiene el Congreso, que lo convoquen para que, obviamente, frente a un pliego de preguntas, puedan ser interpelados en dichas comisiones, como ya se ha dado en otras oportunidades, pero llevarlos a un proceso sumarísimo, que no está regulado en el reglamento del Congreso, y que se interprete como causal grave situaciones que ya hemos mencionado, que para nada de gravedad aparenten ser. Entonces, estamos frente a un Congreso que, si no le gusta algún pronunciamiento, alguna opinión, algún actuar de una institución del Estado, muy bien, ¿cuál es la respuesta? Te amenazo, te presiono. Permítame una darán al señor Tomás Aladino Gálvez, ¿no? Señor Hensler. Sí, es lamentable, Fernando, ver todos los días, desde el gobierno de Castillo, el gobierno actual, el Ejecutivo, el Congreso, en fin, por todos lados vemos que existen personas no probas, corruptas, basadas en intereses particulares, y el clamor principal que está tratando de lograr transparencia es animar a la ciudadanía a salir de nuestra apatía, porque lo que está pasando es que el país se está derrumbando. No solamente no tenemos norte económico, social, político, sino que lo poco que teníamos, las pocas reformas que habíamos armado para construir un país que nos dé un futuro de bienestar para todos, toda esa maquinaria se está derrumbando. A partir de estas pequeñas historias, en cada gobierno, en cada ministerio, y creo que tenemos que comenzar a decir basta. Comenzar a repensar cómo recuperar la democracia, que claramente la clase política ha fallado tremendamente en darnos un futuro como país. Luis Rueda Alba. Yo creo que hoy por hoy, para saber más de lo que ha sucedido en este gabinete de la sombra que se reunía en esta casa Zarratea, cuáles son los actores políticos que algunos tenemos conocidos y otros que no, y que estuvieron en esa casa, será necesario que este señor venga a nuestro país y que los órganos de justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, actúen y de esta manera conozcamos la verdad, porque lo que más puede perjudicar a un país es no conocer la verdad de los delitos y los actos contra la corrupción. Por lo pronto vemos que ya se consiguió un abogado con experiencia, el señor Tomás Aladino Gálvez, que lo recordamos muy bien. Hay que otra vez pasar por un proceso de extradición
largo y costoso para el Estado peruano, o cabe la expulsión por haber intentado entrar clandestinamente a Estados Unidos? Eso es muy importante porque en el caso de lo que ha sucedido es de que él ha violentado la normativa nacional de Estados Unidos al ingresar de manera irregular. Por lo tanto, cabría que lo expulsen al país de origen de que pertenece, que es al Perú. Para ello también... Ojo, eso es lo que corresponde, no al país desde donde estaba entrando, que es México. No, al país de origen. ¿Cuál es el país de origen? El Estado peruano. Pero también el Estado peruano tiene que activarse. Ahí yo espero que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría, ¿no?, que es un actor dentro de estos procesos, también se apersone y que active el consulado en Estados Unidos para que por lo pronto ha reaccionado el consulado. Lo que no sabemos es si había una alerta roja de Interpol. Eso es lo que no sabemos, si había alguna negligencia en ese sentido, porque un prófugo de la justicia que tiene un pedido de prisión preventiva no puede andar dando vueltas por el mundo sin que hayamos solicitado a Interpol que lo detenga. Lo mismo parece que ha sucedido con César Nostroza, que recordamos muy bien lo que es, y que ha sido fotografiado en un mercado en Bruselas, aprovechando de la vida con toda libertad y cobrando su jubilación del Poder Judicial. Señor Hensler, palabras finales, por favor. Es momentos muy complejos. Yo creo que después de las clarinadas sin evidencia de fraude hace año y medio, probablemente estamos frente a la mayor crisis democrática en nuestra historia en los próximos 14 días si se rompe el orden constitucional y separación de poderes en relación a la autonomía e institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia. No es un tema menor, es un tema muy importante y como tú bien has señalado, decae en una serie de elementos de sancionar a jueces, fiscales y también tiene implicancias en los organismos electorales. Tenemos que decir basta a esta situación. Yo estoy satisfecho con la respuesta internacional, con la respuesta de instituciones de la sociedad civil. Bastante, se han pronunciado. Y esperemos, y lo interesante es que acá no ha habido distinción ideológica. Cuando uno mira en redes y en pronunciamientos, hay instituciones de derecha, de izquierda, empresariales, internacionales. Hay un consenso emergente que lo que está intentando hacer el Congreso es muy peligroso para la institución del país y esperemos que la ciudadanía levante su voz y no permitamos que eso suceda. Tenemos ejemplos de lo que ha llevado eso en Guatemala y sobre todo en Venezuela, ¿no? No hemos visto muchos comunicados de los partidos políticos. ¿A qué tendrán miedo de pronunciarse? Ni siquiera el suyo. Los problemas también es que los partidos políticos, por ejemplo, Acción Popular, sabemos de que tenemos hoy por una institucionalidad que recién se está conformando. Hay un secretario general que ha tomado decisiones, inclusive no sé si más allá de las que tenía facultades. Esperemos también que haya un pronunciamiento por parte de justamente nuestros representantes, que es el secretario del partido, pero de mi lado, solo decirles a la ciudadanía que tenemos que fortalecer las instituciones, no perder la fe en ellas y que justamente frente a actuaciones como las que hemos visto de ahí en el Congreso, dar también nuestro grito de estar en contra de situaciones arbitrarias como las que se pueden dar en 14 días. Muchísimas gracias por su presencia acá, que confirme el vigor de la generación a la que ustedes pertenecen, jóvenes profesionales que han venido acá a clamar porque se respete nuestra democracia. Es así como interpreto lo que han dicho ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches, que tengan un fin de semana.